esta guía con 3 puntos que nos pedía que sepamos fundamentar por qué el hombre es un sujeto moral y sepamos, ¿sí? Repasando un poco lo que decía ese párrafo, dice que la libertad hace del hombre un sujeto moral. Entonces, ¿por qué el hombre es un ser moral y por qué es un ser libre? ¿Y qué significa? Fíjense, dice, cuando actúa de manera deliberada, deliberada significa pensando y decidiendo con libertad lo que quiere hacer. El hombre es padre de sus actos, entonces por eso es un sujeto moral. El hombre es un ser moral. Sus actos tienen un dueño, que es él mismo, y dice más abajo que se los puede calificar a los actos como buenos o malos. ¿Sí? Los actos que realiza el hombre de una manera deliberada, ¿sí? ¿No? Que yo estornude, eso no es un acto deliberado. Que yo estornude y a propósito te quiera tirar los virus que tengo, sí, es un acto deliberado. Pero el estornudo en sí mismo no es un acto deliberado, es una reacción propia del organismo, ¿sí? Entonces el hombre siempre que realiza actos pensándolos con conocimiento y con libertad, realiza actos deliberados, entonces el padre de sus actos, y esos actos se los pueden calificar como buenos o malos. Por eso es un sujeto moral. ¿Mm? Después, habría otro punto que tenían que explicar las fuentes de la moralidad. ¿Sí? Es decir, fuente significa a dónde tengo que acudir para saber si un acto que yo realicé es bueno o malo. Y bueno, tengo que tener en cuenta, en primer lugar, lo vamos a subrayar acá, el objeto. ¿Mm? ¿Y qué es el objeto de un acto? Es el acto en sí. ¿Qué hago? ¿Es el bien que realizo o el mal que realizo? ¿Sí? Entonces, yo hago actos de solidaridad y salgo a ayudar, por ejemplo, o armar una mateada en el barrio para que toda la familia tengan para merendar. El acto en sí, ¿qué es? Hacer esa mateada solidaria. ¿Mm? En segundo lugar está la intención. ¿Y qué es la intención? Es el sentido más oculto que yo tengo de por qué hago lo que hago. Y puede ser que esa mateada la haga porque me conmueve la pobreza, la falta de trabajo, que no se alimenten bien, o puede ser que simplemente lo haga porque así yo voy a conseguir algún trabajo político, ¿sí? La intención solamente la conoce la persona que lo realiza y la podemos conocer nosotros si la damos a conocer al otro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué otra cosa más tengo que tener en cuenta para saber si un acto es bueno o malo? Las circunstancias, ¿sí? Que tiene que ver también con las consecuencias que ese acto puede generar. Las circunstancias, dice acá, agrava o disminuye la bondad de un acto, ¿sí? No o sea, ¿la hace más buena o la hace más mala? Dice, por ejemplo, la cantidad del dinero robado. ¿Qué significa? Robar siempre va a estar mal, ¿sí? Robe 1 peso, 2, 20, 50 millones de pesos va a estar mal. Pero no va a tener la misma gravedad quedarme con 5 pesos del vuelto de cuando he ido a la panadería a comprar pan, que quedarme con la caja del dinero para pagar a los jubilados. No es lo mismo, ¿sí? Entonces la circunstancia tiene en cuenta todas esas cuestiones. ¿Sí? Y para que un acto sea en sí mismo bueno o malo, el objeto, el fin y la circunstancia tienen que ser buenos para que el acto sea bueno. Y con que uno de ellos sea malo, ya el acto se vicia. ¿Mm? Entonces yo puedo, vuelvo a decir, un acto bueno en sí mismo, que puede ser un gesto de solidaridad, lo puedo volver malo si la intención que yo tengo es, por ejemplo, comprarle las libertades a ustedes y obligarlos a que me voten a mí. Ese acto en sí mismo está malo, porque no respeta mi ser libre, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, muy bien. Eso es lo que yo quería que repasemos y revisemos acerca de los actos. ¿Hay alguna pregunta, especialmente para aquellos que no han hecho su trabajo evaluativo, que quieran preguntar, que no entiendan sobre los actos humanos antes de que entremos a la conciencia moral? No tiene preguntas. Muy bien. ¿Mm? Bueno, si hay alguno que tenga preguntas sobre los actos humanos, la puede ir escribiendo y yo la voy a ir leyendo después. Pasemos entonces a repasar la tarea que tenían que haber hecho para hoy, que es la conciencia moral, ¿sí? Y vamos a ir viendo punto por punto. Yo sé que ustedes han ido presentando algunos de los trabajos, yo los voy revisando o les voy poniendo recibido y los voy anotando, pero esta clase me tiene que servir para que ustedes con su carpeta en mano escuchen y puedan corregir lo que les falte corregir. El primer punto era extraer las ideas principales de estos párrafos. Y miren, de este primer párrafo, prácticamente todo quiero que vaya. ¿Por qué? Porque dice, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. Entonces, ¿qué tengo que sacar acá? Que en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que es una voz que resuena, ¿sí? Y que lo llama a amar y a hacer el bien y evitar el mal. Esa ley está inscrita por Dios en el corazón del hombre. Y es el sagrario del hombre en el que está solo con Dios. Acá tenemos la definición prácticamente de lo que es la conciencia. Es de experiencia de todos escuchar internamente una voz que me aplaude y me anima cada vez que yo hago algo bueno. En cambio, también es de experiencia que internamente sentimos angustia, inquietud y nos sentimos mal cuando hacemos algo malo. Bueno, esa voz interna que tenemos es la conciencia del hombre, ¿sí? Que dice acá, está inscrita por Dios en el corazón. Es una ley que Dios nos ha escrito en nuestro corazón para que nos conduzca siempre a hacer el bien. Porque ese es el sentido de la conciencia, que yo pueda detectar el bien para hacerlo y evitar el mal. Y desde un punto de vista más teológico es importante decir esto, que la conciencia es el sagrario del hombre. Sagrario, ¿se acuerdan lo que es un sagrario en una iglesia? Esa casita, como le dicen cuando son niños, donde adentro se encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, una hostia consagrada. Bueno, acá está diciendo que nosotros mismos somos el sagrario de Dios, porque dentro nuestro está Dios con esa ley, con esa voz que nos va marcando dónde está el bien y dónde está el mal, para que hagamos el bien y evitemos el mal. ¿Sí? Entonces, ese primer párrafo es fundamental que todos tengan todos esos puntos. Y después dice, en los otros párrafos, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Ya lo hemos dicho en el primer párrafo, así que no hace falta que lo pongamos acá. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Bueno, de acá quiero que marquen ese verbo. Porque ¿qué hace una conciencia? Juzga. Juzga si es bueno o es malo lo que ha hecho, lo que piensa hacer o lo que ya hizo. No inventa qué es bueno y qué es malo. Directamente aplica un criterio, que ya vamos a ver que nacemos todos con unas estructuras básicas que nos dicen qué es bueno y qué es malo, ¿sí?
Más abajo dice, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado la naturaleza del hombre? Y hemos dicho que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, que en el alma tiene inteligencia y tiene voluntad, ¿sí? Que la inteligencia le permite conocer la verdad y la voluntad de hacer el bien. Bueno, en esa definición, ¿dónde está la conciencia? Y según lo que nos está diciendo acá, dice la conciencia es un juicio de la razón, o sea, de la inteligencia. La conciencia está en la misma inteligencia. ¿Sí? Y se acuerdan que cuando estudiaron inteligencia vieron que había dos dimensiones de la inteligencia. Una dimensión teórica, que le permitía a la conciencia contemplar la verdad y conocerla, y una dimensión práctica que le permitía a la conciencia aplicar en los actos concretos lo que aprendía. Entonces la conciencia es un juicio de la razón práctica, porque emite un juicio, juzga las acciones concretas. Y miren cómo acá en 3 tiempos lo dice. Las acciones que piensa hacer, estoy pensando y todavía no la hice, o las acciones que estoy haciendo en este momento, o una vez realizadas también me actúa, me reclama o me felicita por lo que hice. ¿Mm? Entonces es importante que pongamos esto, que es un juicio de la razón, porque ahí me está diciendo que la conciencia se encuentra en la inteligencia, ¿sí? Es un juicio sobre un acto que pienso hacer, estoy haciendo o que ya he hecho. Y fíjense de este último párrafo, es muy importante lo que dice. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Es decir, todos tenemos conciencia, nunca la vamos a poder desterrar. Puede ser que yo me haga la tonta en algún periodo de mi vida y la tenga ahí como escondida, pero va a tratar de salir de alguna manera esa conciencia, y por eso si yo estoy haciendo actos contrarios a mi conciencia, voy a tener inquietud, angustia, tristeza, miedo, me voy a sentir mal. Cuando tenga esos síntomas, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, volver sobre mí misma y prestar atención a qué está pasando dentro mío. ¿Qué me dice mi conciencia? ¿Qué me está reclamando mi conciencia de qué tengo que hacer en mi vida? Si tengo que dar una vuelta, un cambio, retomar algo que no estoy haciendo, ¿sí? O al contrario, si yo de repente en mi vida me veo muy contenta, feliz, en paz, y también tengo que ponerme en contacto conmigo misma porque ¿será que mi conciencia me está aplaudiendo y felicitando por lo que estoy haciendo? Pero es muy importante que yo tome contacto con la voz de mi conciencia. Y vivimos en una sociedad que pasa todo lo contrario. Queremos estar aturdidos para no escuchar la voz de esa conciencia. ¿Se entiende esta placa? Ahí vamos a bajar más acá para que pueda ver lo que han puesto. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando un poquito más. Preguntaba otra pregunta, ¿a quién se llama hombre prudente? Y fíjense que en el párrafo que tenían que leer dice que la rectitud habla de que la persona, la dignidad de la persona, exige rectitud en la conciencia moral, ¿sí? Que eso implica percepción de los principios de la moralidad, esto que les dije recién, que todos nacemos con los principios básicos grabados en nuestro corazón, ¿sí? Y también discernimiento, usar mi inteligencia para analizar, ¿sí? Prácticamente las razones por las cuales actúo, los bienes que persigo, para que esté segura de que sean bienes, ¿sí? Y dice que un hombre prudente
Un hombre prudente es aquel que respeta la dignidad de la persona humana, se mueve respetando su dignidad, es aquel que emite juicios rectos de su conciencia y actúa según su conciencia. Y fíjense lo que dice en el próximo punto. Es tan importante el tema de la conciencia humana que es un derecho que se respete mi conciencia, porque nadie puede violentar nuestra conciencia. Yo, por ejemplo, no los puedo obligar a creer tal o cual cosa. No, nadie me puede obligar a mí a no practicar mi fe. Y nadie puede obligar a nadie a actuar en contra de su conciencia. Por supuesto que a su conciencia la va a tener que formar bien, porque nacemos con esa ley que hemos dicho grabada en nuestra conciencia, en nuestro corazón, pero a medida que vamos creciendo y se va desarrollando nuestra inteligencia, vamos adquiriendo de a poquito más luz para comprenderlo. Y entonces, ¿cómo sería una conciencia bien formada? Y acá lo dice, tiene que ser una conciencia recta y veraz. ¿Qué significa? Que una conciencia bien formada tiene que razonar muy bien. Ahí tienen, por ejemplo, la importancia de ir a la escuela para desarrollar su inteligencia y aprendan a pensar y a razonar. Tiene que razonar bien, con todas las leyes de la lógica. Y tiene que ser veraz, es decir, tiene que basarse en la verdad, en la realidad, no en la mentira ni en lo que yo invento. Entonces, una conciencia bien formada formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero. Eso significa recta y veraz. Y toda la vida nos lleva la gran tarea de formar la conciencia, porque no es lo mismo lo que yo puedo formar en un niño de 4 o 5 años que está aprendiendo a desarrollar su inteligencia, a relacionarse con las personas, que le podré ir enseñando dónde guardar un juguete, que no lo pellizque al hermano, etcétera. Será muy distinto a lo que tengo para enseñarle a un adolescente que ya está más grande y puede comprender, pero que está con una etapa de crisis en donde se opone a toda norma, y va a ser muy distinto a lo que un joven puede ir comprendiendo por sí mismo y tomando por sus propias convicciones los valores que quieren que rija su vida, y el adulto que seguirá descubriendo a lo largo de su vida todos esos vericuetos que su conciencia todavía está oscura y necesita formarse. Entonces acá dice, ¿cómo es una conciencia bien formada? Es recta y veraz. ¿Qué significa? Que formula su juicio según la razón y conforme al bien verdadero. ¿Y qué debo hacer para formarla? La tenemos acá. Los consejos que el catecismo nos da es, bueno, escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué será? Y porque Dios es nuestro creador. Él conoce la naturaleza nuestra. Y todo lo que Él nos enseña para que podamos alcanzar la felicidad. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro de que mi conciencia es recta y veraz? Y bueno, conociendo lo que mi creador ha grabado en mi naturaleza para que yo no actúe en contra de ella, o ha grabado en el orden natural que ha puesto en toda la creación. Bueno, va a hablar de la importancia de cultivar la fe, la oración, ¿sí? De estar abierto a los dones del Espíritu Santo. Eso significa vivir cotidianamente o habitualmente en estado de gracia para que el Espíritu Santo me pueda regalar sus dones. Saber pedir consejos a personas maduras, bien formadas, ¿sí? Y encontrar también en la iglesia esa faceta que tiene de madre y maestra, que quiere enseñarnos todo lo que Dios ha revelado. Bueno, antes de seguir con esto, pregunto, ¿se entiende entonces, pero vamos para atrás, a quién se llama hombre prudente? La importancia de la conciencia, que no se la puede violentar, y ¿qué es una conciencia bien formada? Bueno, muy bien. Los que necesiten ir haciendo algunas preguntas, me lo van escribiendo y yo lo voy a ir leyendo. Entonces hemos dicho que una conciencia bien formada emite un juicio recto. ¿Y qué es un juicio recto?
es aquel que va en consonancia con la razón, es decir, con la inteligencia, que razona adecuadamente y que no se opone a la ley divina, que significa la sabiduría de Dios, que es lo que les dije recién, que es el que ha creado todo y ha puesto su sabiduría en su creación, y que no solamente ha creado, sino que nos ha escrito en nuestro corazón esa ley para que sepamos que si hacemos el bien, vamos a alcanzar la felicidad, y si hacemos el mal, no la vamos a alcanzar. Y fíjense qué función importante que tiene la conciencia. Entonces, cuando yo me siento mal y tengo que buscar adentro de mí mismo para saber cuál es la causa de ese malestar, ¿qué hice yo para sentirme mal? ¿Mm? Y si me siento bien, también poder buscar dentro mío cuál es la causa, ¿sí? Más abajo acá dice que el hombre debe buscar siempre lo justo y lo bueno y discernir la voluntad de Dios, es decir, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? Y para eso tengo que empezar a practicar, dice acá, el saber interpretar los datos de la experiencia, es decir, lo que me toca vivir. ¿Cuál es el sentido de lo que me toca vivir? Por ejemplo, nosotros estamos viviendo hace cuánto ya una cuarentena que nos ha trastornado la existencia. Bueno, ¿cuál es el sentido? Si yo no logro verla desde los ojos de Dios, y es muy probable que me desespere, que me entristezca, que me enoje. Entonces acá lo que me está diciendo es que con un buen razonamiento y buscando conocer la voluntad de Dios, es lo que me permitiría a mí tratar de interpretar la experiencia y descubrir los signos de mi vida que me permiten encontrar a Dios y cuál es el camino que yo tengo que seguir. Y fíjense, acá viene ahora 3 reglas de oro para la conciencia. Que yo puede ser que me olvide de todo lo que aprendí en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero si no me olvido nunca esto, voy a tener una conciencia que va a estar encarrilada. ¿Por qué? Lo primero que me dice esta regla de oro, que nunca está permitido hacer el mal. Lo podría decir yo en forma positiva. ¿Cuál es la primera regla de oro? Que siempre tengo que hacer el bien. En todo lo que les toque en sus vidas, ¿sí? En su casa, hagan el bien. Con sus amigos, hagan el bien. ¿Sí? En el colegio, hagan el bien. En la sociedad, hagan el bien. Lo digamos al revés, no hagan mal en su casa, con sus amigos, con la sociedad, etc. ¿Sí? Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida de relación, y entonces nos dice la segunda regla de oro, que todo lo que quisiéramos que hagan con nosotros, que nosotros lo hagamos con los otros. ¿Sí? Lo podemos decir al revés. Lo que no te gustaría que te hagan, no lo hagas vos. No te gusta que te griten, no grites vos. No te gusta que te roben, no robes vos. No te gusta que no te escuchen, y bueno, escuchá vos al otro. ¿Sí? Entonces, hay que hacer al otro lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y por último, la regla de oro por excelencia es esta. En todo, caridad. Que siempre lo que nos mueva a actuar es buscar el amor del otro y el bien del otro. Eso significaría la caridad. La caridad es el amor que Dios nos tiene. ¿Sí? Es un amor inmenso que nos lleva a ser feliz y a que amemos al otro como Dios nos ama. Entonces, si lo que Dios quiere con nosotros es que seamos felices, cuando nosotros quisiéramos aplicar ese amor que Dios tiene con el otro, lo que yo tengo que hacer es buscar la felicidad del otro. De nada sirve que yo haga un montón de obras de caridad si lo hago renegando. De nada sirve que yo levante la mesa protestando, que arregle mi dormitorio protestando, que haga las tareas enojado y despotricando con todo el mundo. Lo que me tiene que mover a mí siempre es la caridad. Bien, y así como hay un juicio recto, hay juicios erróneos que puede emitir nuestra conciencia. Sí, ¿se puede equivocar nuestra conciencia? Sí. Si no la formo, ¿sí?
Aparte recuerden que con el pecado original, nuestra inteligencia quedó herida y no les resulta tan fácil conocer la verdad. ¿Mm? Entonces, ¿puede emitir juicios erróneos? Sí, cuando está presa de ignorancia, decir que es importante que yo aprenda y que esté abierta a conocer la verdad. ¿Mm? Cuando desconozco a Cristo y todo lo que ha enseñado en su Evangelio, que ha venido a revelarnos todo lo que tenemos que saber para ser felices, cuando me dejo llevar por malos ejemplos recibidos de otros, cuando me dejo llevar por las pasiones, cuando yo pretendo tener una autonomía de conciencia mal entendida. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho la guía de la creación del hombre y el pecado original y qué era la autonomía moral? Era cuando el hombre pretendía por sí mismo determinar qué es bueno y qué es malo. Y nosotros por sí mismos no lo determinamos. Acuérdense que hemos visto que la conciencia, ¿qué hace? Emite un juicio en base a una ley que ya la tiene grabada. Entonces yo tengo que buscar conocer esa ley, conectándome con mi conciencia y formándome para que emita juicios rectos. Ahora, si yo creo, me invento a mí misma y creo que yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo en la vida, eso es una falsa autonomía de conciencia. ¿Sí? Al igual que el rechazo de la autoridad, tanto civil como de la iglesia, me va a llevar a cometer juicios erróneos. Bueno, volvamos para atrás. ¿Se entiende entonces qué era un juicio recto y qué es un juicio erróneo? Bien. ¿Y se comprendieron las 3 reglas de oro que dirigen una conciencia? Hacer siempre el bien, no hacer el mal, hacerle a los otros lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros, no hacerle a los otros lo que no nos gusta que nos haga, y en todo caridad. ¿Mm? Bien. Vayamos entonces ahora a una pequeña presentación del tema que se les viene, que hoy les voy a dar como tarea, que va a estar acompañado de un pequeño videíto que vamos a ver. Pero primero escuchen esto que les voy a decir. Hemos estudiado ya lo que es el hombre, cómo había sido creado, su naturaleza. Hemos dicho que a cada naturaleza le sigue un obrar propio. El obrar propio del hombre eran los actos humanos, que eran los que se realizaban con inteligencia y voluntad, y estos actos tienen que ser guiados doblemente por la ley y por la conciencia. Por eso ya hemos estudiado conciencia y ahora vamos a estudiar la ley. La ley, dice, es una norma objetiva de la conciencia, de la conducta. ¿Qué significa eso? Que la ley no la invento yo, viene de afuera, de alguien distinto a mí. Por eso es objetiva. La tengo que conocer para que desde la ley yo pueda formar la conciencia, que es una norma subjetiva de mi conducta. ¿Qué significa? ¿Por qué es subjetiva? Porque está dentro mío. ¿Se acuerdan que hemos dicho que era muy importante escucharla y que nadie me puede violentar mi conciencia y obligarme a actuar en contra de la conciencia? Pero que mi conciencia puede estar equivocada, puede emitir juicios erróneos, entonces necesita ser formada adecuadamente, ¿sí? Entonces yo ahora los voy a invitar a ver un pedacito, no, esto no, a ver un pedacito de una exposición de un psicólogo que se llama Julio César Lavaqué, que habla de la ley. Y quiero que presten atención a lo que dice, porque yo les voy a preguntar cuál es el sentido negativo y cuál es el sentido positivo de la ley. Escuchemos entonces. Valor pedagógico de la ley. Un tema que tiene su cierta dificultad de ser tratado en estos tiempos en que pareciera que está eclosionando de una manera especial
lo que fue el postulado o lo que fueron los postulados de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. No es fácil hoy en día hablar de la ley. Yo lo he probado intencionalmente con distintos auditorios donde estaba dando alguna conferencia sobre temas vinculados con la autoridad y la ley, y la prueba era esta. Yo les pedía que colaboraran con la mayor sencillez posible. Era una especie de experiencia que hacíamos con un auditorio de 400, 500 personas, que yo iba a decir una palabra y que ellos dijeran en voz alta, sin pedir la palabra, espontáneamente, la palabra que les provocaba la que yo iba a pronunciar. En un tema de asociación libre casi. Entonces yo decía límite. Normalmente aparecía barrera, prohibición, negación. Claro. Raramente aparecía una palabra en sentido positivo, en el sentido de orientación, resguardo. Tiene mala prensa la palabra ley y el concepto de ley no le anda tan lejos. Es tanto el sentido de la libertad. El sentido de la libertad es tanto que no tenemos familiaridad adecuada con el concepto y la realidad de la ley. Pero sería bueno destacar los distintos sentidos que se le atribuyen a la ley. Yo he mencionado recién algo con esta experiencia que hice dando conferencias, pero podríamos detenernos ahora y decir, a veces a la ley se le atribuye el sentido de prohibición, porque la ley prohíbe hacer esto, o la ley es una prohibición. También se puede descubrir la ley como guía. La ley permite hacer estas cosas para estar tranquilos de que no va a haber malas consecuencias, no nos vamos a dañar. Si yo manejo a 190 kilómetros por el acceso norte llegando a Capital Federal, y es muy posible que ponga en riesgo mi vida y la de otras personas. Si respeto la ley de 130 como máximo, es más posible gobernar el auto y evitar riesgos innecesarios. La ley como guía y la ley como resguardo. Claro, si yo uso los guantes de látex para determinada operación de curación de una persona, es resguardar mi salud y resguardar también la higiene de la operación que voy a hacer. Es bueno eso, pero vamos a agregar todavía una comparación. Vamos a imaginar el tren bala en Europa o en Japón, pero vamos a ir a Europa. 300 kilómetros por hora. Ese tren, para deslizarse a esa velocidad, usa unos rieles. Claro, y siguiendo esos rieles, la persona que toma el tren en Madrid sabe que lo va a llevar sin etapas intermedias hasta tal ciudad, no voy a nombrar ninguna hora, y va a llegar en tanto tiempo, pero sabe que va a llegar. Lo absolutamente previsible, salvo un accidente que Dios no lo permita jamás, salvo un accidente, sabe que va a llegar. Ahora, ¿qué pasaría si el tren se cansara de ir por esa vía y decidiera salir de la vía? Primero, que provocaría un desastre. Segundo, que no podría avanzar porque las ruedas no están hechas para funcionar sobre la tierra o el pavimento. Y tercero, que provocaría unos choques inmensos con cantidad de casas, automóviles, porque perdería su rumbo y estaría a la deriva. De modo que los rieles, y para el tren bala, respetar el camino de los rieles, es una limitación. No puede ir por donde se le antoje al tren, pero es una cosa buena porque lo lleva a cumplir su sentido, su finalidad, y trasladar
al personal que que ha tomado el tren desde tal lugar a tal lugar en el tiempo previsto con la seguridad prevista. Los rieles del tren no son un obstáculo para la libertad. El tren es libre cuando sabe recorrer su camino por el camino que es coherente con su sentido y estructura. Los seres humanos no estamos hechos para hacer lo que se nos antoja. No es así. No estamos hechos para hacer lo que se nos antoja. Por ejemplo, no estamos hechos para contaminar el ambiente y que dentro de un par de siglos la Tierra no pueda ser habitada por seres humanos porque se habrá vuelto tóxico el ambiente. No, tenemos que respetar. La ley no es simplemente un capricho de nadie, ni la prohibición de la libertad. La ley, lo vamos a decir en el próximo bloque, tiene una función demasiado importante y lo voy a graficar todavía con una imagen más. Qué interesante sería que a usted, señora, señor, joven, adolescente, que está ahí, le dijeran que le regalan para su uso personal la terraza de un edificio como Le Parc, de 46, 47 pisos de altura, con una condición de que usted se instale a vivir en esa terraza sin colocarle ninguna pared en el contorno, ni barandas de hierro, ni de plástico, nada, y que usted vaya a vivir ahí. Sería insoportable, tanto que nadie aceptaría esa condición, porque el solo pensar que acercarme al límite de la terraza me pone ante un vacío de 100 metros de altura casi, me desesperaría. Claro, me desesperaría. La baranda no es un límite para disponer de una mirada panorámica absoluta desde el piso 46. No, la baranda es la protección para no arriesgar mi vida. La ley tiene un sentido de guía y de resguardo para que cada ser, y en particular el ser humano, viva su vida de una manera que resulte útil, productiva, creativa, agradable, cordial. Lo vamos a conversar en el próximo blog. Bueno, muy bien. ¿Pudieron escuchar? ¿Alguien se anima a decirme rápidamente, ya sea por micrófono o escribiendo, cuál sería un sentido equivocado o negativo de entender lo que es la ley? ¿Y cuál sería un sentido positivo y adecuado de entender lo que es la ley? A ver, ¿quién se anima a escribir? Un sentido negativo sería como una prohibición y uno positivo como una guía. Muy bien, Julieta, perfecto. Pero ¿vieron cómo contó él esa experimentación que ha hecho con un público en donde preguntaba que qué palabra le surgía cuando él decía la palabra límite? ¿Mm? Bueno, muchas veces a la ley se le entiende solamente como algo que me limita, que me quita libertad. Y todo lo contrario, la ley tiene que estar para ordenar la vida de tal manera que me permita a mí crecer y desarrollarme y ser feliz. En realidad, los que tienen problema con la ley son aquellos que no están llevando su vida por el riel, por el carril, como el tren bala, correcto y adecuado, ¿sí? Pero la ley, bien entendida, está
para mostrarme el marco dentro del cual me tengo que mover para no dañarme. Como el ejemplo de ese edificio tan alto como un rascacielos que necesita que haya barandas en su terraza, porque si no, no me limitaría y me expondría a correr grandes riesgos para mi vida, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a subir hoy es una guía que nos va a ir conociendo qué es la ley, qué se entiende por ley, ¿sí? Y cómo existe también desde Dios una ley como una instrucción paternal que nos da para que vayamos por el camino correcto que nos lleve a alcanzar esa felicidad que todos queremos alcanzar. ¿Sí? Entonces, enseguidita vamos a terminar ya esta clase, vamos a salir y van a buscar, yo ya les voy a subir enseguida, la guía, nueva guía, que la veremos el lunes que viene, ya resuelta. Ustedes la van enviando por la plataforma y yo la voy a corregir el lunes que viene. Si no hay cambios, nos veríamos a las 3:30, y si la tutora de ustedes les llega a mostrar un nuevo horario con horarios específicos de los días lunes, bueno, respeten lo que la tutora les dice, yo también la voy a respetar. Pero si no hay cambios, nos veríamos la semana que viene a las 3:30. Voy a leerles ahora los que tengo como presentes. Si alguien no los nombro, por favor escribe en el chat para que yo pueda anotarlo. Está presente Acosta, Aranda Ponce, Asís, Blanco Salto, Bustos Santillán, Castillo, Elías, Espíndola, Ferreira, García Salit, Graneros, Herrera Abril, Humacata, Jiménez, Lazo Gómez, Mohamed, Ocampo, Palacios, Ruiz, Tula y Vélez. ¿Hay alguien más que yo no haya nombrado? Ferreira sí dije. Ferreira está. Ibáñez, a ver Ibáñez, ¿dónde está? Ajá, sí, Ibáñez no lo había anotado. Perfecto. Ahora ya te anoté, Valentina. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, no hay problema, Candelaria. Bueno, les agradezco su presencia. Vamos a cerrar ya esta clase y yo voy a subir la guía que tienen que resolver.